Padre Pío, el monje que sangraba y leía los pensamientos, estigmas vivos. Familia bendita, lo que van a escuchar hoy desafiará todo lo que creían saber sobre los límites de lo humanamente posible. Porque hay vidas que trascienden la realidad, que rompen las barreras entre el cielo y la tierra, que nos demuestran que Dios sigue obrando milagros extraordinarios en nuestros tiempos. Y una de esas vidas, queridos hermanos, fue la del Padre Pío de Pietrelcina, el monje capuchino que durante 50 años sangró por las heridas de Cristo y cuya historia está documentada por miles de testimonios, médicos, científicos y autoridades eclesiásticas. Imaginen por un momento, familia querida, estar en la pequeña iglesia de San Giovanni Rotondo en Italia, un 20 de septiembre de 1918. Las campanas suenan suavemente en la mañana cuando de repente, desde el coro de la iglesia, se escucha un grito desgarrador que hiela la sangre. Los pocos fieles presentes miran hacia arriba, confundidos, asustados. Fray Pío de Pietrelcina, de apenas 31 años, está arrodillado frente al crucifijo, pero algo extraordinario y terrible está sucediendo en su cuerpo. Sus manos comienzan a sangrar profusamente, como si clavos invisibles atravesaran sus palmas. Sus pies se abren en heridas perfectas, simétricas, que traspasan completamente la carne. Su costado derecho se desgarra, manando sangre como una fuente que no puede detenerse. El joven fraile ha recibido los estigmas, las 5 heridas sagradas de Jesucristo crucificado, convirtiéndose en el primer sacerdote de la historia en portar visiblemente las marcas de la pasión. Pero esto, familia bendita, no era el final de una experiencia mística, sino el comienzo de 5 décadas de prodigios que transformarían la vida de millones de personas alrededor del mundo. Porque el Padre Pío no solo sangraba las heridas de Cristo, sino que poseía dones sobrenaturales que desafiaban toda explicación científica. Leía los pensamientos más secretos, conocía el pasado y el futuro de las personas, se bilocaba apareciendo simultáneamente en lugares distantes y realizaba curaciones médicamente imposibles que fueron documentadas rigurosamente por doctores incrédulos. Permítame contarles lo que sucedió apenas unos días después de recibir los estigmas. El doctor Giorgio Festa, médico personal del Papa Pío XI, viajó desde Roma específicamente para examinar al Padre Pío con el escepticismo científico más riguroso. Era el 15 de octubre de 1918 y el doctor Festa llegó decidido a desenmascarar lo que él creía sería un fraude religioso más. Pero lo que encontró en esa pequeña celda del convento cambió para siempre su percepción de lo posible. «Doctor», le dijo el Padre Pío con una sonrisa serena, «usted ha venido aquí pensando que soy un impostor, que estas heridas son producto de mi propia mano. Lo comprendo, es natural dudar». El doctor Festa se quedó helado, porque efectivamente esos habían sido sus pensamientos exactos durante el viaje en tren. Nunca los había expresado en voz alta, pero el fraile los había leído como si fueran un libro abierto. El examen médico duró 3 horas. El doctor Festa documentó heridas perfectamente simétricas que atravesaban completamente las manos y los pies, sin rastro de infección pese a estar abiertas, sin olor desagradable, sino al contrario, emanando una fragancia extraña y dulce que llenaba toda la habitación. Las heridas medían exactamente 2,5 centímetros de diámetro, la medida exacta de los clavos romanos del siglo I. La herida del costado sangraba continuamente, pero nunca se infectaba ni se cerraba. «Es médicamente imposible», escribió el doctor Festa en su informe oficial, «que heridas de esta profundidad y magnitud se mantengan abiertas durante semanas sin mostrar signos de gangrena o infección. Es igualmente imposible que mantengan bordes tan perfectos y que emanen esa fragancia inexplicable. Como hombre de ciencia, me veo obligado a declarar que estamos ante un fenómeno que escapa a toda explicación médica conocida. Pero los estigmas, familia querida, eran solo la manifestación visible de dones mucho más extraordinarios.
porque el Padre Pío poseía lo que él mismo llamaba el perfume del alma, la capacidad sobrenatural de leer los corazones humanos como si fueran cristal transparente. Miles de testimonios documentados narran cómo el santo fraile conocía los pecados más secretos, los pensamientos más ocultos, los dramas familiares más íntimos de personas que nunca había visto antes. En 1921, una mujer de Nápoles llamada Cleonice Morcaldi viajó hasta San Giovanni Rotondo llevando en su corazón un secreto terrible que había guardado durante 15 años. Había abandonado a su hijo recién nacido en un orfanato y había mentido a su esposo diciéndole que el niño había muerto. La culpa la estaba consumiendo, pero no tenía valor para confesar la verdad. Al acercarse al confesionario, antes de que ella pudiera pronunciar una sola palabra, el Padre Pío le dijo con voz firme pero compasiva: «Hija, antes de comenzar tu confesión, debes saber que tu hijo Antonio está vivo y bien cuidado en el orfanato de San Giuseppe en Nápoles. Tiene 15 años, cabello castaño rizado como el tuyo, y cada noche antes de dormir reza preguntando por qué su madre lo abandonó». La mujer cayó de rodillas, temblando. «Padre», susurró entre lágrimas, «¿cómo es posible que usted sepa esto? Nunca se lo he contado a nadie, ni siquiera en confesión». El Padre Pío sonrió con ternura infinita. «Hija mía, el Señor me permite ver lo que necesito ver para sanar las almas. Ve, busca a tu hijo, pídele perdón y reconstruye tu familia. Dios te ha perdonado hace mucho tiempo». Cleonice Morcaldi regresó a Nápoles. Encontró a su hijo tal como el Padre Pío lo había descrito. Le confesó la verdad a su esposo y la familia se reunió para siempre. Este testimonio está documentado en los archivos de la postulación de la causa de santidad del Padre Pío, con fechas exactas, nombres completos y testigos verificables. Pero aún más extraordinario, familia bendita, era el don de bilocación del Padre Pío, su capacidad sobrenatural de aparecer simultáneamente en lugares distantes para consolar, sanar o salvar vidas en peligro. Los testimonios de bilocación están documentados en 4 continentes, con testimonios de cientos de personas que juraron haber visto, tocado y hablado con el Padre Pío cuando él físicamente se encontraba en su convento de San Giovanni Rotondo. Una de las bilocaciones más documentadas ocurrió el 23 de enero de 1936. El general Luigi Cadorna, héroe de la Primera Guerra Mundial y comandante supremo del ejército italiano, yacía agonizando en un hospital militar de Roma. Los médicos habían perdido toda esperanza. Los últimos sacramentos habían sido administrados y la familia esperaba el final. De repente, a las 3 de la madrugada, apareció en la habitación un fraile capuchino con barba canosa y heridas sangrantes en las manos. «General», le dijo el fraile con voz serena, «su tiempo aún no ha llegado. El Señor tiene planes para usted». Impuso sus manos heridas sobre el pecho del moribundo, y al instante, el general Cadorna sintió una fuerza sobrenatural que recorría todo su cuerpo. Sus signos vitales se estabilizaron, su respiración se normalizó, y para asombro de los médicos, en pocas horas estaba completamente recuperado. «¿Quién era ese fraile?», preguntó el general a todos los presentes. Nadie lo sabía. Ningún capuchino había entrado al hospital esa noche. Los guardias de seguridad juraron que nadie había pasado. Fue hasta 3 años después, cuando el general Cadorna visitó San Giovanni Rotondo por curiosidad, que reconoció inmediatamente al Padre Pío como el fraile que había aparecido en su habitación de hospital para salvarlo de la muerte. «Padre», le dijo emocionado, «usted estuvo conmigo aquella noche en Roma, cuando estaba muriendo». El Padre Pío sonrió con humildad. «General, yo nunca he salido de este convento, pero el Señor me envía donde necesita que esté. ¿Acaso no prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos?». Los archivos militares documentan que esa noche el Padre Pío celebró la misa de madrugada en su convento, como todos los días, ante la presencia de 30 frailes que testificaron que nunca salió del lugar.
Sin embargo, simultáneamente apareció a 500 kilómetros de distancia para realizar un milagro. Pero tal vez, familia bendita, los prodigios más extraordinarios del Padre Pío fueron las curaciones médicamente imposibles que realizaba a través de la oración y la imposición de sus manos estigmatizadas. Una de las más documentadas y asombrosas fue la curación de Gemma Di Giorgi, una niña de 7 años que había nacido sin pupilas en los ojos, completamente ciega desde el nacimiento. Era el 8 de febrero de 1947, cuando los padres de Gemma, desesperados después de haber consultado a los mejores oftalmólogos de Europa sin encontrar esperanza, llevaron a la niña hasta San Giovanni Rotondo. El diagnóstico médico era claro e irreversible. Gemma había nacido sin pupilas, sus ojos eran completamente blancos, sólidos, sin ninguna abertura que permitiera el paso de la luz. Era una condición congénita irreversible, médicamente imposible de curar. Cuando la pequeña Gemma fue llevada ante el Padre Pío después de la misa, el santo fraile se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña y le dijo con voz dulcísima: «Pequeña mía, ¿qué color tienen mis ojos?». La niña, desconcertada, respondió: «Padre, yo no puedo ver, soy ciega». El Padre Pío sonrió. Tomó las manitas de la niña con sus manos estigmatizadas y las puso sobre sus ojos heridos. «Gemma», le dijo con una autoridad sobrenatural, «mira bien el color de mis ojos y dímelo». En ese instante, ante la mirada atónita de cientos de peregrinos presentes, los ojos completamente blancos y sólidos de la niña comenzaron a abrirse. Aparecieron pupilas perfectas, iris de color avellana, cristalinos transparentes. Gemma parpadeó varias veces, como adaptándose a la luz por primera vez en su vida, y luego miró directamente al Padre Pío. «Sus ojos son marrones, padre», dijo la niña con una sonrisa radiante, «y están llorando». Efectivamente, el Padre Pío lloraba de emoción, mientras cientos de testigos prorrumpían en gritos de asombro y alabanza. El milagro había sido instantáneo, completo y ante la presencia de multitudes que lo documentaron inmediatamente. Gemma Di Giorgi fue examinada esa misma tarde por el doctor Andrea Cardone, oftalmólogo del Hospital de San Severo, quien certificó que la niña poseía una visión perfecta de 20/20, que sus ojos estaban completamente formados y funcionando normalmente. «Es médicamente imposible», declaró el doctor Cardone, «que una persona nazca sin pupilas y luego desarrolle ojos completamente normales de manera instantánea. Estoy ante un fenómeno que la ciencia médica no puede explicar». Gemma Di Giorgi vivió hasta los 82 años con una visión perfecta. Su caso está documentado en los archivos vaticanos como uno de los milagros oficiales para la beatificación del Padre Pío. Las fotografías antes y después del milagro, los testimonios médicos, los certificados oftalmológicos y los testimonios de cientos de testigos presenciales forman un expediente de más de 1000 páginas que nadie ha podido refutar. Pero el don más extraordinario del Padre Pío, familia querida, era su capacidad de ver el futuro con una precisión que dejaba sin palabras a quienes lo consultaban. Sus profecías sobre eventos personales, familiares, nacionales e internacionales se cumplían con una exactitud matemática que convertía las coincidencias en imposibilidades estadísticas. En 1938, 10 años antes de que el Estado de Israel fuera proclamado, el Padre Pío recibió la visita de un grupo de judíos refugiados que huían de la persecución nazi. Entre ellos estaba un joven rabino llamado David Goldstein, quien se acercó al fraile buscando consuelo espiritual en medio de la tragedia que vivía su pueblo. «Rabino», le dijo el Padre Pío con solemnidad profética, «dentro de 10 años exactos su pueblo tendrá de nuevo una patria en la tierra prometida». El 14 de mayo de 1948, a las 4 de la tarde, hora local, David Ben-Gurion proclamará la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Usted estará presente en esa ceremonia y llorará de alegría recordando esta conversación. El rabino Goldstein quedó impactado por la precisión de la profecía. ¿Cómo podía un fraile católico italiano conocer nombres específicos como David Ben-Gurion, que en 1938 era solo un dirigente sionista desconocido para la mayoría del mundo?
¿Cómo podía predecir una fecha tan exacta para un evento que parecía políticamente imposible? El 14 de mayo de 1948, exactamente 10 años después, David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel a las 4 de la tarde, hora local en Tel Aviv. El rabino David Goldstein estaba presente en la ceremonia y efectivamente lloró recordando las palabras del Padre Pío. Inmediatamente después de la proclamación, envió una carta al convento de San Giovanni Rotondo relatando el cumplimiento exacto de la profecía. Las predicciones del Padre Pío abarcaban desde eventos íntimos hasta tragedias mundiales. En 1939 predijo con fecha exacta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1958 profetizó la elección del Papa Juan XXIII, especificando que sería un papa de transición que convocaría un gran concilio. En 1962 anunció que el Concilio Vaticano II duraría exactamente 4 sesiones y cambiaría para siempre la liturgia católica. Pero tal vez su profecía más extraordinaria fue la que hizo sobre su propia muerte. El 23 de mayo de 1968, 50 años exactos después de recibir los estigmas, el Padre Pío llamó a su superior religioso, Fray Carmelo de Cesano, y le dijo con serenidad absoluta: «Padre superior, prepare todo lo necesario para mi funeral. Moriré exactamente el 23 de septiembre, 50 años después de recibir los estigmas. Será un viernes, al amanecer, después de celebrar mi última misa». Fray Carmelo pensó que el Padre Pío estaba enfermo o deprimido, pero el santo fraile gozaba de buena salud aparente. Sin embargo, comenzó a hacer todos los preparativos espirituales para su partida, confesándose diariamente, intensificando sus oraciones, distribuyendo sus pocas pertenencias personales entre los hermanos del convento. El 22 de septiembre de 1968, un viernes, el Padre Pío celebró su última misa ante una congregación de 3.000 personas que habían llegado de toda Europa para las festividades de San Pío de Pietrelcina, su santo patrono. Durante la misa, muchos testigos notaron que las heridas de sus manos sangraban más profusamente que de costumbre y que su rostro irradiaba una paz sobrenatural. Esa noche, después de recibir los últimos sacramentos, el Padre Pío se recostó en su celda repitiendo continuamente el nombre de Jesús y de María. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre, exactamente 50 años después de recibir los estigmas, entregó su alma a Dios en medio de una fragancia celestial que llenó todo el convento. Pero aquí viene lo más extraordinario, familia bendita. En el momento exacto de su muerte, los estigmas que había portado durante 50 años desaparecieron completamente. Sus manos y pies quedaron perfectos, sin cicatrices, sin marcas, como si nunca hubieran estado heridos. Los médicos que examinaron su cuerpo no encontraron rastro alguno de las heridas que durante medio siglo habían sangrado diariamente. «Es médicamente inexplicable», declaró el doctor Alejandro Paladino, quien realizó la autopsia oficial. «Un cuerpo que ha tenido heridas abiertas durante 50 años debe mostrar cicatrices profundas, tejidos deformados, marcas permanentes. Pero las manos y pies del Padre Pío están perfectos, como si nunca hubieran estado heridos. Es como si Dios hubiera decidido llevarse consigo las heridas sagradas». Más de 100.000 personas asistieron al funeral del Padre Pío, llegando de todos los continentes. Durante los 3 días que su cuerpo permaneció expuesto, miles de personas testificaron que su rostro se mantenía sereno y juvenil, que emanaba una fragancia inexplicable, y que muchos experimentaron curaciones instantáneas al tocar sus manos ya sin heridas. Familia querida, desde su muerte en 1968, la tumba del Padre Pío se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más visitados del mundo católico. Más de 7 millones de personas visitan anualmente San Giovanni Rotondo y los testimonios de milagros, curaciones, conversiones y experiencias sobrenaturales continúan documentándose diariamente.
El Vaticano ha catalogado oficialmente más de 3.000 milagros atribuidos a la intercesión del Padre Pío después de su muerte. Curaciones de cáncer terminal, sanaciones de parálisis irreversibles, restauración de órganos extirpados quirúrgicamente, resurrecciones de personas clínicamente muertas. Cada caso ha sido sometido a rigurosas investigaciones médicas y teológicas que han confirmado su carácter sobrenatural. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II proclamó santo al Padre Pío ante una multitud de 500.000 de personas en la Plaza de San Pedro. Durante la ceremonia de canonización, el Santo Padre declaró: «En el Padre Pío, Dios nos ha mostrado que los milagros no pertenecen solo a los tiempos bíblicos, sino que continúan obrándose en nuestros días para quienes tienen fe». Este humilde fraile capuchino fue elegido para mostrar al mundo que Jesucristo sigue vivo, presente, actuante en la historia humana. Pero lo más extraordinario, familia bendita, es que los prodigios del Padre Pío no terminaron con su muerte. Miles de testimonios documentados narran apariciones del santo después de su partida, viniendo a consolar a enfermos terminales, a guiar a personas perdidas, a advertir sobre peligros inminentes, a conceder curaciones imposibles. Una de las apariciones más documentadas ocurrió en 1995 en Buenos Aires, Argentina. María Elena Vázquez, madre de 4 hijos, agonizaba en el hospital italiano debido a un cáncer de páncreas que había hecho metástasis en todo su cuerpo. Los médicos habían declarado que le quedaban pocas horas de vida cuando, a las 3 de la madrugada, apareció en su habitación un fraile capuchino con barba canosa. «María Elena», le dijo el fraile con voz dulce, «tu tiempo aún no ha llegado. Tus hijos te necesitan, tu esposo te necesita. Levántate y vive». Impuso sus manos sobre el abdomen de la mujer y ella sintió una fuerza extraordinaria que recorrió todo su cuerpo. Al amanecer, cuando llegaron los médicos para los exámenes rutinarios, no encontraron rastro del cáncer. Los tumores habían desaparecido completamente. «Es médicamente imposible», declaró el doctor Ricardo Fernández, oncólogo tratante. «Una metástasis de páncreas no desaparece de manera espontánea en cuestión de horas. Los estudios tomográficos muestran un abdomen completamente limpio, como si nunca hubiera existido la enfermedad». María Elena describió al fraile que la había visitado, y cuando le mostraron fotografías del Padre Pío, lo reconoció inmediatamente. «Era él», declaró con certeza absoluta. «El mismo rostro, la misma voz, las mismas manos que me sanaron». 25 años después, María Elena Vázquez sigue perfectamente sana, y su caso forma parte de los expedientes de milagros atribuidos al Padre Pío. Queridos hermanos, la vida del Padre Pío nos enseña que Dios sigue obrando prodigios extraordinarios en nuestros tiempos, que no hay enfermedad incurable para quien tiene fe. No hay situación desesperada para quien confía en la providencia divina. No hay problema irresoluble para quien se entrega completamente a la voluntad del Altísimo. El Padre Pío vivió 50 años con las heridas sagradas de Cristo en su cuerpo, pero más importante aún, vivió con el corazón herido por amor a la humanidad sufriente. Cada gota de sangre que brotó de sus estigmas fue una oración por los pecadores. Cada dolor que soportó fue una ofrenda por la salvación del mundo. Cada milagro que realizó fue una demostración del amor infinito de Dios por cada uno de sus hijos. Familia bendita, si en este momento están pasando por enfermedades, por problemas familiares, por crisis económicas, por situaciones que parecen no tener solución, recuerden que el mismo Dios que obró prodigios a través del Padre Pío sigue siendo poderoso para transformar sus vidas. No hay petición demasiado pequeña para su atención, no hay necesidad demasiado grande para su poder, no hay corazón demasiado herido para su amor sanador. Inclinen sus cabezas y oremos juntos. San Pío de Pietrelcina, tú que llevaste en tu cuerpo las heridas sagradas de nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros ante el trono de la misericordia divina. Tú que conocías los secretos de los corazones, presenta nuestras necesidades más íntimas al corazón de Jesús. Tú que realizaste curaciones imposibles, pide por nuestra sanación física, emocional y espiritual.
Ayúdanos a vivir con la misma fe inquebrantable que te sostuvo durante 50 años de sufrimiento redentor. Que tu ejemplo de santidad nos inspire a entregar nuestras vidas completamente al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Amén. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones y sus hogares. Que la intercesión del Santo Padre Pío los acompañe en cada momento de sus vidas, y que muy pronto puedan testificar ustedes también los milagros extraordinarios que Dios sigue obrando para quienes creen sin dudar en su amor infinito.